Hola chicos, estamos conduciendo en Taitung, en el sureste del país, y nos vamos a la playa. Vamos a diferentes playas en la zona de Dulin, al lado de Dulan, que es donde están todos los expats en Taitung. Taitung tiene esos paisajes tan espectaculares que estamos viendo, estas montañas con bosques y vegetación virgen, sin edificaciones, sin masificación, con muy pocos turistas. No solo extranjeros, sino de todo Taiwán. No es fácil llegar a Taitung, tienes que pegarte 4 horas en tren normal. No llega el tren de alta velocidad, por lo que, como podéis ver, esta zona está desierta, despejada de gente y es un auténtico paraíso. Taitung es la zona donde hemos venido a vivir. Nos hemos mudado a Taitung porque nos encantan los paisajes, la tranquilidad, y los niños pueden disfrutar de esta vegetación, de esta naturaleza. El problema que tiene Taitung para los turistas es que no es demasiado cómodo, tienes que moverte, como podéis ver, en coche a todas partes. Hay una ciudad que es la ciudad de Taitung, que es una ciudad barra pueblo, pero luego para disfrutar de la naturaleza y todos los paisajes y los parajes interesantes de Taitung tienes que conducir. Ahora estamos conduciendo desde la ciudad hacia el norte. Vamos a visitar una playa que me encanta, que es espectacular porque no tiene edificaciones ni hoteles ni nada, es una playa virgen. Muchos extranjeros se enamoran de Taitung porque cuando ven esos paisajes les recuerda Hawái. Como puedes ver, tenemos costa por un lado y montañas verdes en el otro, nada más, y algunas edificaciones y casas de vez en cuando. Es un auténtico paraíso. Hoy hace un tiempo espectacular y vamos a ver un tipo de playa que no podemos disfrutar en España porque es totalmente diferente. Arena oscura, paisajes vírgenes, no hay edificaciones, es bastante desconcertante incluso cuando estás en el agua y miras hacia la costa y ves que todo es verde. Me olvidaba de deciros, chicos, conducir en Taiwán es un tanto peligroso, no por el tráfico en sí. Aquí en Taitung de hecho no hay demasiados coches, pero por la impredictibilidad de la gente. Que hay mucha gente mayor que cruza de repente la carretera sin mirar, sin comprobar a los dos lados, y que cruza con la moto, andando, transeúntes. Incluso la gente que conduce a veces no mira a los dos lados, cruza de carril o se cuela en el carril contrario. Tienes que ir constantemente aquí en alerta, no te puedes fiar de nada ni de nadie. Tienes que estar con los sentidos al 200% porque puede pasar cualquier cosa. De hecho, cuando más tranquilo estoy conduciendo y creo que lo tengo dominado es cuando surge algún imprevisto, un abuelo que cruza sin mirar, sin comprobar los dos lados de la carretera y te pega un susto de muerte. O sea que si conducís en Taiwán, sobre todo, no os fiéis de nadie, id alerta y sobre todo respetad los límites de velocidad. Bueno, pues aquí después de aparcar justo al lado de la playa, tenemos una zona donde tenemos parking. Podemos cambiarnos en este mini vestuario. Hay una habitación para cambiarse. Y aquí tendremos una ducha donde luego podremos bañarnos y quitarnos toda la arena. Y ahora sí, chicos, vamos andando hacia la playa. Y aquí en esta zona donde dice que no aparquéis, eso tenemos la entrada para bajar caminando hacia la playa. Como veis, siempre voy muy bien acompañado, aunque no le gusta esto de YouTube a la señora Formosa. Mate ya. 不要再等一下了，就是没有时间了，你还不赶快 ？Where is the beach? No hemos cogido el coche para no llenarlo de arena. Y aquí cuidado porque la última vez encontramos unos cuantos perros. Había como una perra que estaba a punto de parir y mi cuñada intentó darle agua. Y lo único que hice es atraer la atención de otro perro que vino para protegerla. O sea que cuidado en Taiwán cuando os metéis por estos caminos. Si no hay nadie,
vigilad siempre en Taiwán, no os metáis por caminos que no conocéis. Aquí hay gente un poco más inteligente que viene en coche, un poco más inteligente que nosotros, aunque la señora Formosa ha insistido en venir andando para no llenar el coche de arena. La espera os aseguro que valdrá la pena. Y aquí nos avisan que hemos llegado a la playa, tenemos el mapa de la playa. Una recomendación: no vayáis nunca a Taiwán solos en la playa, porque muchas corrientes inesperadas te pueden llevar mar adentro, y así es como muere mucha gente cada año en las playas de Taiwán. Gente que se confía que son buenos nadadores, pero cuando les pilla una corriente de agua entran en pánico, empiezan a nadar contra corriente, no saben cómo proceder y se acaban ahogando, aunque sean muy buenos nadadores. O sea que cuidado siempre en Taiwán, ser precavidos con el tráfico, con el agua. Y cuando vayáis a nadar, nunca lo hagáis solos, traed siempre a un amigo. Vamos a ver ese espectacular paisaje. Estoy andando con zapatos aún, la arena debe estar muy caliente. He empezado a andar con zapatos y he seguido así porque voy con las cámaras y todo. Pero es espectacular. Estos paisajes, mirad las nubes reflejadas aquí en la arena. Mucho cuidado en Taiwán, no toméis el sol como si estuvierais en la Costa Brava, en España. Cuidado porque el sol pega muy fuerte y no avisa. Cuando vuelves a casa ya es tarde y a veces estás todo rojo. O sea que aquí la gente incluso se baña con ropa especializada de agua, no tiene que ser neopreno, pero muchas camisetas que podéis comprar en el Decathlon de manga corta y manga larga, incluso para protegeros del sol. Como podéis ver, se trata de arena negra. Es bastante normal, arena como volcánica. Muy normal en muchas playas de Taiwán. También hay de arena blanca, pero no por eso es menos preciosa esta playa. Bueno, pues después de una buena hidratación, que no lo parece, parece que no tienes demasiado sed porque hay esta brisa, pero os aviso, hidrataros bien. Vamos a entrar un poco en el agua. El agua aumenta muy progresivamente de profundidad. Aún estoy andando por la arena. Espectaculares las vistas una vez entras en el agua. Espectaculares, tíos. Un poco a lo Interstellar.
Bueno chicos, pero ahora sí, voy a meterme en el agua. ¡Oh! Increíble cómo está la agüita, tíos. Está fresquita. Está perfecta. Como veis, me he puesto ropa. No porque no quiera enseñar mi cuerpo serrano, sino porque el sol pega fuerte. Tienes que protegerte con cremas solares, ropa de agua. Todo el mundo abrigado. Protegido por el sol, mejor dicho. No hay sombras, no hay parasoles. No hay nada. Y aquí, como podéis ver, estoy metido un poco en el agua. No me meto del todo porque el agua está un poco movidita. Me han dicho que tenga cuidado. Normalmente tendríamos que ir más personas, algún salvavidas, incluso, y más vigilado, una zona con más vigilancia. Pero bueno, si os queréis hacer los valientes, nunca vayáis solo a la playa. Es bastante peligroso, pasan accidentes y sobre todo seguid siempre las indicaciones para bañaros. Esta playa es muy segura, pero como podéis ver es muy plana. Ahora estoy sentado, de hecho, pero las vistas son espectaculares. Esta playa se conoce comúnmente como el espejo del cielo, porque cuando estas olas llegan y cubren toda la arena y se retraen, queda como una especie de espejo donde las nubes quedan reflejadas. Pues bueno chicos, hoy ha sido una visita muy corta a mi playa favorita en Tuli, en Taitung. Espero que os haya gustado, haré unos planos más y ya tomaremos una duchita, entre comillas, y ya volveremos a Taitung. Espero que os haya gustado este viaje. Y si venís a Taitung, sobre todo visitad esta playa, pero id con cuidado. El mar en este país es muy traidor. Siempre seguid por favor las indicaciones de todo el mundo, de las autoridades, y nunca vayáis solo. Id con mucho cuidado, nunca meteros en zonas que no conocéis y que os cubren completamente. Unos planos finales espectaculares de esta playa para acabar. No me canso nunca, tíos. Increíble. Menudo gustillo, el agua que no sé de dónde viene, pero está fresquita. Y aquí tenemos los lavabos, no es broma, lavabos unisex. Y aquí es donde los caballeros se supone que tienen que hacer sus necesidades tanto líquidas como sólidas. Sí, como lo veis, sin puerta, sin ningún tipo de puerta, pero con esta especie de agüita para lavarse. Increíble. Esta cosa me metió un susto de muerte. ¡Puta! Sí, debe ser alguna especie de... para ahuyentar a los perros o así, pero os juro que casi me mata de un infarto. Ya acabamos el viaje en esta piscina que tiene 5,5 metros de profundidad. Es de las más profundas en todo Taitung y se usa para hacer ejercicios acrobáticos acuáticos. Y ahora sí chicos, en la piscina nos despedimos. Espero que os haya gustado este viaje y nos vemos en Taitung. Buen verano y viva Taiwán libre, cabrones. Hasta el próximo vídeo.